Un sistema de numeración es una serie de símbolos que se utilizan de acuerdo a ciertas reglas para construir aquellos números que se consideran válidos. El sistema binario, llamado también sistema diádico, en ciencias de la computación es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, el 0 y el 1. Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras debido a que éstas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario. El sistema de numeración octal es un sistema de numeración en base 8, una base que es potencia exacta de 2 o de la numeración binaria. Esta característica hace que la conversión a binario o viceversa sea bastante simple. El sistema octal usa 8 dígitos, desde el 0 hasta el 7, y cada dígito tiene el mismo valor que en el sistema de numeración decimal. Es un sistema de numeración posicional de base 16, que utiliza 16 símbolos. Recuerda que en binario había dos, el 0 y el 1. Estos 16 símbolos son del 0 hasta el 9 y desde la A hasta la F en mayúscula, siendo la A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. El sistema hexadecimal se usa mucho en informática porque dos dígitos hexadecimales corresponden a un byte. ¿Cómo se hace una suma en binario? Pues lo primero que tenemos que saber es que existen 4 reglas básicas que son las siguientes. La primera nos dice que 0 más 0 es igual a 0. La segunda nos dice que 0 más 1 es igual a 1. La tercera nos dice que 1 más 0 es igual a 1. Hasta aquí estas 3 primeras reglas son iguales a las que estamos acostumbrados a hacer en decimal. Pero recordemos, estamos en una suma binaria y donde cambia es en la cuarta regla. La cuarta regla nos dice que 1 más 1 es igual a 1, 0. Ese resultado no es 10, sino 1 en binario y 0 en binario. La primera columna representa la suma y la segunda columna representa el acarreo. Como verán, en la columna de acarreo solo está el número 1. Eso quiere decir que los espacios en blanco son ceros. Agrupémoslo entonces de esta forma: sumas y acarreos. Ahora bien, hagamos un ejercicio donde apliquemos estas reglas. Como ejercicio 1, hagamos la suma de dos números binarios, 0 y 1, más 1 y 0. Aplicando lo ya explicado, vamos a sumar 1 más 0. Cuando buscamos en las reglas básicas, encontramos que se aplica la regla número 3. En la suma, o sea, debajo de la raya, colocamos el número 1 y arriba colocamos el acarreo, que en este caso sería 0, quedando así. Continuando, vemos que 0 más 0 está en nuestra primera regla, donde el total sería 0. Entonces, al sumarse ese 0 más 1, aplicamos la regla número 2, donde la suma debajo de la raya sería 1 y el acarreo sería 0. Debería bajarse el 0, pero como en la suma decimal no es necesario escribir ese 0, por ende nuestro resultado de la suma de 0, 1 más 1, 0 es igual a 1, 1. Asimismo, como en la suma binaria, lo primero que tenemos que saber es que existen 4 reglas básicas para la resta, y estas son las siguientes. La primera nos dice que 0 menos 0 es igual a 0. La segunda nos dice que 0 menos 1 es igual a 1. ¿Y por qué nos da 1? Es que aquí aparece a lo que llamaremos acarreo negativo, que no es más que pedir prestado al número de la siguiente columna un dígito que en este caso sería 1. Por ende, esta operación realmente es 1, 0 menos 1 es igual a 1. La tercera nos dice que 1 menos 0 es igual a 1. La cuarta regla nos dice que 1 menos 1 es igual a 0. Encerramos en este cuadro los resultados de la resta. Para el ejercicio número 2 tenemos la resta de 1, 0, 1 menos 0, 1, 1. Entonces, 1 menos 1, según la cuarta regla, nos da 0. Por ende, colocamos 0 debajo de la raya. Al hacer la resta de 0 menos 1, aplicando la segunda regla del acarreo negativo, sería así. Colocamos, como dice la regla, debajo de la raya el resultado 1 y llevamos como acarreo al 1. Y aquí es donde viene la parte divertida. Restando en esta dirección, 1 menos 1, según la regla 4, es igual a 0. Restamos entonces ese 0 menos 0 y según la primera regla es igual a 0. Por ende, debajo de la raya colocamos el 0.
dando como resultado que la resta binaria de 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 da como resultado 0, 1, 0. Existen dos métodos muy sencillos de convertir un número entero a binario. Método número 1. Para este ejercicio vamos a convertir el número 58 en decimal a número binario. Ahora se preguntan por qué hay un 10 después del paréntesis como subíndice. Pues simplemente es para explicar que el número 58 está en decimal, que es el sistema numérico en el que se encuentra. Por eso el resultado binario que vamos a encontrar tiene un subíndice de 2, indicando que el sistema numérico utilizado es binario. Entonces coloquemos el número 58 y lo vamos a dividir entre 2. Entonces 58 entre 2 es igual a 29 y continuamos dividiendo entre 2 hasta llegar a 1. 29 entre 2 es igual a 14.5. Como estamos trabajando en números enteros solo, nos quedaremos con la parte entera, en este caso el 14. 14 entre 2 es 7. 7 entre 2 es 3.5. Recordemos solo quedarnos con la parte entera, en este caso el 3. 3 entre 2 es igual a 1.5. Nos quedamos solamente con el 1. Al llegar a 1 terminamos nuestras divisiones. Y entra en ecuación estas dos reglas. Cualquier número debajo de la escalera que sea par se igualará a 0. Cualquier número debajo de la escalera que sea impar se igualará a 1. Quedando de esta forma. El 58 es par, por ende es 0. 29 impar, por ende es 1. Y así hasta llegar a 1 que es impar, que es igual a 1. Para encontrar entonces el número binario, lo veremos de abajo hacia arriba, siendo el número binario de 58 el 1, 1, 1, 0, 1, 0. Sencillo, ¿verdad? Ahora veamos un segundo método. Utilicemos el mismo número para corroborar que el número 58 con este método sigue siendo en binario 1, 1, 1, 0, 1, 0. Primero vamos a hacer una tabla con el número 2 elevado en orden ascendente desde el 0 hasta el 6. Solo utilizaré hasta el 6 para no hacer tan extensa la tabla, pero se puede seguir elevando el número 2 hasta el infinito. Entonces, todo número elevado a potencia 0 es igual a 1. Por eso, 2 a la 0 es igual a 1. 2 a la 2 es 4 y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 6, que es 64. Ahora tomamos el número 58 y buscamos qué número dentro de mi tabla es menor o igual a 58. Como podemos ver, el 64 es mayor a 58, así que seguimos buscando y utilizamos el número que sigue, que es el 32. Hacemos la resta de 58 menos 32, eso nos da 26. Ahora tenemos que buscar en la tabla un número menor o igual a 26, en este caso sería 16. Colocamos 26 menos 16, eso nos da 10. Busquemos entonces el número menor o igual a 10, en este caso es 8. Restamos 10 menos 8 y es igual a 2. Al buscar el número menor o igual a 2 encontramos que no podemos usar el 4, por ende nos vamos directo al 2 de la tabla. 2 menos 2 es igual a 0. Al llegar a 0 terminamos la resta. Ahora bien, ¿y cómo encuentro el número binario? Pues muy fácil. Los números de la tabla que se utilizaron para restar les colocaremos este rectángulo. Cada vez que un número de la tabla fuese utilizado colocaremos debajo de él el número 1 y si no fue utilizado se colocará el 0. Como el 64 no fue utilizado, no colocaremos nada. Nuestro número binario empieza desde el primer número utilizado de izquierda a derecha. 32, 16, 8 y 2 se utilizaron, por ende se coloca 1. Como el 4 y el 1 no se utilizaron, se coloca 0. Como podemos observar, el número binario que se creó abajo es igual al número binario del método anterior. Código de entrada y salida. Los códigos de entrada y salida o externos son códigos que asocian a cada carácter una combinación de bits. En otras palabras, un código de entrada-salida es una correspondencia entre los conjuntos, es decir, de 0 a 9, de A mayúscula a Z mayúscula y de A minúscula a Z minúscula. El primer código que veremos es este: E, B, C, D y C, por sus siglas en inglés Extended Binary Coded Decimal Interchange Codes. Este tipo de código utiliza n igual a 8 bits. Es decir, utiliza patrones de 8 bits permitiendo codificar entonces m caracteres diferentes, donde m va a ser igual a 2 elevado a la 8, es decir que este tipo de código permite codificar hasta 256 caracteres diferentes. Código ASCII. Este tiene la sigla ASCII, por sus siglas en inglés American Standard for Information Interchange. Este código cuenta con 7 bits, dando una m resultante de 128 porque m va a ser igual a 2 elevado al exponente 7 por los 7 bits. 2 a la séptima potencia es igual a 128 caracteres diferentes.